Zafó del golpe el micrófono. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a los que no saludé a la mañana, a los que no vimos hace mucho tiempo porque nos hemos ido de vacaciones, porque ellos se han ido de vacaciones. Hoy sean todos bienvenidos, siéntanse como en casa. Vamos a seguir un tema. A finales de enero estuvimos hablando en la escuela bíblica qué es ser discípulo y qué es ser discipulado. Y el Señor puso una carga en mi corazón de seguir con este tema. Así que hoy vamos a seguir hablando. Así que el título en esta mañana es De creyente a discípulo. Si estás anotando, anotá, de creyente a discípulo. Hoy va a ser más enseñanza, así que los que anoten ahí, estén preparados, que van a tener para anotar. Porque una cosa es ser creyente, y ese es el comienzo para una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Pero muchos pueden decir, bueno, yo creo en Jesús, y lo cuentan como una gran virtud, y gloria a Dios, ese es el comienzo, pero es la misma virtud que tienen los demonios, que también creen y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque van a ser destruidos. Entonces, una cosa es ser creyente, el creyente cree en Jesús, pero el discípulo hace de Jesús su Señor. Esa es la diferencia. El creyente cree en Jesús, el discípulo hace de Jesús su Señor, su Rey. Amén. Muy bien. Así que vamos a abrir en esta mañana en el libro de Mateo, Mateo capítulo 4. Vamos a estar viendo algunos puntos sobre qué es ser un discípulo de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Cuando lo tienen me dicen amén. Recién estaba pensando en decirles que levanten su Biblia de papel. ¿Cuántos trajeron su Biblia de papel? Amén, gloria a Dios. Porque estaba pensando en darles un regalito. No a todos. No me dio para... Estaba pensándolo. Puede ser que para el domingo que viene tenga regalitos para todos los que traigan su Biblia de papel. Bueno, vamos a estar viendo ahí. Vamos a estar viendo ahí. Pero podría ser un buen incentivo para traer Biblia de papel. Porque la Biblia de celular, usted sabe que ahí también entran los mensajes. Y yo tengo antenitas. Quiero que sepan esto. Yo tengo antenitas y de acá se ve cuando están contestando un mensaje. De acá se ve cuando les llega ese mensaje y está, ya salgo, ya termina ya anda poniendo el agua que en 10 estoy. Se ve todo de acá. Entonces se distraen. Entonces vamos a traer la Biblia de papel. ¿Amén? Amén. Muy bien, muy bien. ¿Tienen Mateo 4? Bien, dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Decí conmigo, echaban la red en el mar. Amén, muy bien. ¿Porque eran qué? Pescadores. Eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, dejando al instante las redes, le siguieron. No, ahí ya no era para repetir.
lo siguieron a Jesús. Dice el versículo 21, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, ¿qué? La barca, y a su padre le siguieron. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque, Señor, pudimos experimentar tu presencia, esa manifestación de tu amor, del gozo que tenemos cuando, Señor, tu pueblo te alaba, te adora. Ahí estás, paseándote en medio de nosotros. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu fuego, por ese fuego consumidor que hace que podamos derramarnos en tu presencia tal cual somos. Gracias por tu amor, porque nos aceptás de la manera en que venimos. Gracias, Jesús. Gracias por tanto amor inmerecido. Gracias, Señor. Y en esta mañana queremos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos prestar atención a tu palabra, a lo que vos querés decirnos a cada uno de nosotros, y poder, Señor, hacer de esta palabra algo firme, algo que nos transforme, poder seguir meditándolo en la semana para seguir siendo transformados a la estatura de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Es en tu nombre, Jesús, que oramos y todos decimos amén y amén. Así que cuando yo veo este relato que dice que las 4 personas dejándolo al instante, en ese momento, dice que dejaron las redes, era el sustento de su trabajo, era todo lo que tenía, era lo más caro que un pescador podía tener, sus redes. Por eso era fundamental que una vez que terminaban la pesca, ellos se dedicaban más tiempo a limpiar las redes que a pescar, porque la red era lo más caro que tenían y sin las redes no se podía pescar. Así que es tan importante cuando uno empieza a ver esto y uno dice y uno lee dejando al instante las redes. Y después uno puede ver que dice dejando al instante la barca. Era donde con esa red se podían subir a la barca e ir a hacer ese trabajo. Dejaron todo, dejaron a su familia y le siguieron a Jesús. Así que lo primero que podemos ver es que ser discípulo de Jesús tiene un costo. Y podés anotar ahí. Ser discípulo de Jesús tiene un costo. Lo tiene. Hay un teólogo muy conocido que escribió un libro, El costo del discipulado. No sé si lo leyeron, se los recomiendo. Un muy buen libro. No me acuerdo ahora Dietrich y no me acuerdo el apellido, pero muy buen libro. Y dice, seguir a Jesús tiene un costo, pero no seguirlo también. Seguir a Jesús tiene un costo, pero no seguirlo también. Así que en definitiva, uno es el que decide en dónde va a asumir los costos, dónde quiere invertir y los costos que va a pagar por hacer algo o por no hacerlo. Es uno. Así que voy a caminar con Jesús y eso va a tener un costo. Tal vez el costo de seguir a Jesús es que dejes amistades que no te convienen. Tal vez seguir a Jesús tiene el costo de irte de algunos grupos de WhatsApp, sobre todo los laborales. Algunos saben a qué me refiero. O a los grupos de pescadores también. Tal vez hay grupos que hay que salir de ahí, porque no convienen. Ese es un costo que hay que pagar. Tal vez el costo es venir todos los domingos
a las 8:30 de la mañana a la reunión de oración. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un costo. Y hay un costo por no venir. Uno elige qué costo pagar y qué costo no. Tiene un costo seguir a Jesús y también va a tener un costo no seguirlo. Traer a nuestros hijos, tal vez a la educación cristiana, mandar a nuestros hijos a los retiros, a las diferentes actividades, eso tiene un costo. Esperarlos a que terminen esa actividad y uno está ahí esperando. Yo doy gloria a Dios por esos maridos que esperan a sus mujeres ahí con el auto estacionado y están mirando la hora y vieron que las mujeres se explayan más que los hombres. Y tal vez el marido está ahí esperando media hora, 40 minutos, una hora después de la hora de finalización. Y ese es un costo. Ese es un costo que hay que pagar. Y después uno dice, qué bendición. ¿No? ¿O no? Amén. ¿O no? Así que todo tiene un costo. Pero, ¿qué costo tiene que tus hijos no estén en la iglesia? ¿Qué costo tiene? ¿Qué costo tiene no haber conocido a Cristo desde chiquitito? Y uno dice, ¿por qué cuando me predicaron a los 13 años no seguí, no me afirmé? Bueno, hay costos que después uno va a pagar. En definitiva, entonces uno elige qué costos paga y qué costos paga por no hacer determinadas cosas. Siempre vamos a elegir el costo a asumir. Así que lo primero que quiero que anoten, voy a hablar hoy 2 puntos nada más. Se me vinieron como 10 puntos para hablar en esta mañana, pero dije, como me conozco, voy a dar 2 nada más hoy. Después vemos si el domingo que viene seguimos y los sucesivos. Pero el primero, quiero que lo anoten y doy 2 nada más para que después en la semana podamos estar meditando en estos 2 puntos. Amén. Un discípulo de Jesús es la persona que vive conforme a las Escrituras. Un discípulo de Jesús es una persona que vive conforme a las Escrituras. Y para vivir conforme a las Escrituras hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Les doy tiempo para que noten. Un discípulo es aquella persona que vive conforme a las Escrituras. Lo voy a cambiar. Que vive conforme a las Escrituras. Y para conocer las Escrituras hay que conocer la palabra de Dios. Y me gustó la diferencia entre Escritura y palabra de Dios. Porque una cosa es conocer las Escrituras, lo que está escrito. Y ahí uno ve y pasa tiempo en las Escrituras y empieza a ver cómo es esta palabra en griego, cómo es esta palabra en hebreo. Vemos el contexto, vemos quién escribió ese evangelio, esa carta, esa escritura, quién la escribió, el contexto en el que la escribió. Uno empieza a llenarse de información, pero otra cosa es empezar a conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, y ahí es donde la palabra de Dios nos empieza a transformar. Entonces, una cosa es conocer, pasar tiempo, y ese es el costo del discípulo, pasar tiempo, venir a la escuela bíblica, pasar tiempo en el seminario, tiene un costo monetario, tiene un costo de tiempo, un costo de viaje, y ahí uno conoce las Escrituras. Pero otro costo es el de meditar en la palabra de Dios. Empezar a ver ahora qué me dice Dios a mí
de eso que estoy leyendo, de eso que está acá para mí. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, en cada pasaje yo puedo leerlo todos los días, el mismo pasaje, y todos los días Dios me va a decir algo diferente. Todos los días el Señor me va a hablar algo diferente. Y la raíz de la palabra discípulo en griego es la misma raíz de la palabra matemática. Matemática, la raíz de esa palabra es la misma que se usa en griego para la palabra discípulo. Esta raíz es matetes, que significa aprendiz. Matetes significa aprendiz. Y está buenísimo porque cuando yo estaba en la primaria o en la secundaria también, o hasta en la facultad, y me daban un problema matemático y yo no lo sabía resolver, ¿qué decíamos? ¿No? ¿Qué decíamos? ¡Qué matete que tengo! Sabíamos griego y no lo sabíamos, ¿vieron? Sabíamos griego y no lo sabíamos. Claro, nosotros queríamos decir, qué perdido que estoy con esto, qué desorientado que estoy. Pero lo que en realidad estábamos queriendo decir, porque esta palabra matete quiere decir aprendiz, pero ahí es donde nosotros tenemos que poner ese esfuerzo intelectual. Es un esfuerzo intelectual que yo tengo que hacer para poder entender eso que estoy leyendo, ese problema para resolverlo. En vez de decir, qué matete que tengo, estoy perdido, cuando decimos qué matete que tengo, estoy diciendo qué esfuerzo intelectual que tengo que poner para poder resolverlo, para poder entender qué estoy queriendo decir. Porque cuando uno empieza a caminar con Jesús, hay cosas que no entendemos. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que me pasó a mí. Pero cuando empezamos a leer que Jesús bendice a los que los maldice, yo no lo entiendo eso. Cuando nos maldicen, ¿qué queremos hacer? Ajusticiar, ¿o no? Perdonen, estoy abriendo mi corazón. Cuando la palabra de Dios dice que Él era el creador de todas las cosas, pero que vino como siervo. Él no vino a ser servido, sino a servir. Yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser un Dios creador que todo Él lo sustenta y sin embargo viene a la tierra para servir? Yo no lo entiendo. Cuando me dice que se humilló hasta lo sumo, hasta hacer lo peor, y que murió en la cruz, por vos, por mí, yo no lo entiendo. Ahí es donde tengo que poner el matete. El matete, matete. Ahí tengo que poner un esfuerzo intelectual por entender, por conocer a Jesús. Él demanda entonces de nosotros un esfuerzo intelectual, no solo espiritual. Por eso oramos para leer la palabra de Dios. No solo un esfuerzo físico, pasar tiempo. El viernes hablaba con una hermana que me decía, yo arranco a leer la palabra de Dios cuando mi marido se va a trabajar y de repente suena la alarma y pasaron como 2-3 horas. ¡Wow! Ese es un esfuerzo físico. Tenemos que sentarnos y abrir la palabra y empezar a leer. Pero también demanda de nosotros entonces un esfuerzo intelectual, porque por lo general, yo sé que no pasa acá, pasa en otras congregaciones, pero por lo general cuando no entendemos algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Solo la pastora cierra la Biblia. El resto, como dije, no pasa acá. Pero cuando no entendemos algo, cerramos la Biblia. Nos enojamos.
Creemos que lo que nosotros estamos pensando es lo correcto. Entonces ahí ya está. No. Y como no entiendo el proceder de Jesús, por lo general queremos cerrarlo. Entonces, cuando no entendemos algo, no nos enojemos, no nos vayamos, no empecemos a decir, eso no es así. Guardémoslo, como digo siempre, guardémoslo en el bolsillito y en algún momento lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque tenemos un matete bárbaro. Tenemos un matete bárbaro por entender la palabra de Dios. Un esfuerzo intelectual, intelectual. Así que de un discípulo se demanda un esfuerzo no solamente físico, espiritual, sino intelectual. De no cerrarme porque no entiendo, sino de intelectual por ver qué es lo que Jesús hace, por empezar a conocer. ¿Por qué está eso, esa demanda para mí que hoy no la entiendo? Entonces, un discípulo de Jesús es alguien que conoce las Escrituras, pero pasa tiempo con la palabra de Dios, con las Escrituras, las hace carne, las empieza a conocer. No solo viene el domingo y gritamos amén, gloria a Dios por eso, sino que pasamos tiempo. Conocer, ¿para qué? Porque tenemos que desarrollar tiempo en el conocimiento de la palabra y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a mostrarnos cuál es la palabra de Dios para nosotros acá. Porque si no la vamos a leer como una historia, como algo que pasó, como algo lindo o como algo feo. Pero no vamos a ver qué es lo que Dios nos está queriendo decir a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque no hay revelación. No hay revelación. Cuando nosotros la leemos desde el conocimiento nada más, no vamos a tener revelación. Que eso era lo que le pasaba a los escribas y fariseos. Por eso hay un pasaje que Jesús le dice a los escribas y fariseos, ustedes estudian las Escrituras porque creen que en ellas hay salvación, hay vida eterna. Ustedes creen que acá hay vida eterna. Y sí, hay vida eterna. Pero ¿qué le dice Jesús? Pero no me siguen a mí para tenerla. Ustedes creen que acá hay vida eterna y bien hacen, pero no me siguen a mí para tener esa vida eterna. ¿Se dan cuenta de las diferencias? El creyente cree en Jesús, cree que esta es la palabra de Dios, cree en la salvación de Jesús, lo que Él hizo, pero no nos podemos quedar ahí. Hay un paso más, un costo más para ser discípulo, que es empezar ahora a ser a Jesús nuestro Señor. Así que tenemos ese costo que pagar, que es pasar tiempo conociendo las Escrituras, pero también ahora conociendo la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? La meditación. Conocer las Escrituras, ahora con el Espíritu Santo, nos va a traer revelación. Por eso oramos, para que el Espíritu Santo empiece a revelarnos. Los fariseos y los escribas no tenían la revelación. Toda la palabra habla de Jesús. Toda la palabra. Desde el Génesis hasta Apocalipsis 22, todo habla de Jesús. Ahora nosotros cuando leemos, podemos decir, ¿dónde está Jesús acá? ¿Dónde está Jesús en esta historia? Por eso cuando Jesús en un momento, en un día de reposo, va al templo, vamos a buscarlo ahí en Lucas 4:16. Lucas 4, versículo 16. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado,
en el día de reposo, dice que entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Dice, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, el rollo, en ese momento eran rollos, entonces había que desenrollar de un lado, enrollar del otro para ir viendo lo que uno quería leer. Y me gusta esto, porque dice que abrió el rollo y dice, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, encontró. Jesús abre, encontré. ¿Qué encontró? Y empieza a leer él. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los de corazón, ¿qué? Cautivo. Dice, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, ¿qué hizo Jesús? Se sentó así, los empezó a mirar y dijo, esto que acabo de leer se ha cumplido hoy. Esto que acabo de encontrar habla de mí. Sin embargo, ¿cómo estaban esos judíos? Sin revelación. Sin revelación, no lo podían entender. Y fíjense que dice, y todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Porque cuando un maestro se sentaba estaba diciendo algo importantísimo. Era para que lo presten atención y dice, estas escrituras hablan sobre mí. Y si comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahí dice que todos se maravillaron. Pero al mismo tiempo, ¿qué empezaron a hacer? A criticarlo. A decir, ¿y este quién es? ¿Este no es hijo de José? ¿Este no era el que antes hacía tal cosa? ¿Este ahora está trayendo la palabra cuando antes era, yo lo conozco a este? Empezaron a hablar mal de Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían revelación. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Fíjense qué privilegio que nosotros hoy tenemos, qué importante que es la persona del Espíritu Santo cuando empezamos a meditar en la palabra de Dios. No solo tener el conocimiento de qué quiere decir cada palabra, sino ahora decirle Espíritu Santo, ahora empezame a revelar esto. Y las palabras se empiezan a mover, las palabras se empiezan a agrandar. Uno empieza a escuchar ¿qué? La voz. Por eso decimos palabra de Dios. Palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿saben cómo es? Un susurro. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar quietos. No solo dedicarle tiempo, sino que estar quietos, prestándole atención a lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y hay un momento que ahí empieza a hablar el Espíritu Santo. Y ahí es donde decimos, ahora entiendo qué es esto. Ahora entiendo lo que el Señor me quiere decir, hacia dónde me quiere llevar. Ahora entiendo mi propósito por el cual estoy acá. Ahora entiendo por qué me tengo que bancar a este pastor. Ahora entiendo. Revelación de Dios para ustedes. Gloria a Dios. Pero me gusta porque dice que Jesús encontró. Yo siempre digo, y no hagan esto, pero cuando nosotros recién conocimos a Cristo, yo hacía bibliomancia. ¿Saben lo que es bibliomancia? Yo agarraba y decía, Señor, dame una palabra. Ahora no leo porque no tengo los anteojos. Y empezaba a leer.
Y Dios era tan bueno conmigo, que me hablaba. Y he tomado muchas decisiones importantes haciendo eso. No lo recomiendo, hay que pasar tiempo. Cuando me empezaron a explicar, ahí ya hacía eso y Dios no me revelaba nada. El Espíritu me decía, no, de gracia, ya está. Ahora pasá tiempo, ahora hay un costo que tenés que invertir, pasar tiempo. Pero hemos tomado muchas decisiones importantes haciendo eso y el Espíritu nos revelaba. Pero ahora, cuando uno empieza a tener ya esa revelación, hay que dedicarle tiempo, hay que pasar tiempo. Un discípulo tiene que conocer todo lo que Dios dice de Jesús. Es importantísimo conocer quién es Jesús, qué hizo por mí. Y cuando empezamos a conocer de Jesús, todo lo que Dios dice de Él, ahora tenemos que empezar a conocer qué dice Dios de nosotros, que somos hijos, que somos amados, que sus misericordias se renuevan todos los días, que sus bendiciones me persiguen. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien cree que las bendiciones de Dios los persigue todos los días de su vida? ¿Saben lo que es eso? Uno va caminando y hay una bendición de Dios que te va a alcanzar. Todas las bendiciones de Dios están ahí. Entonces imagínense ponerte mal porque no tenés plata para pagar la luz. Ponerte mal porque lo que vos querés hacer no te sale. Y cuando empezás a conocer la palabra de Dios, cuando empezás a conocer lo que Dios tiene preparado para vos, los planes de Dios, que son de bien y no de mal, ahí donde, Señor, ahora sí, ahora me levanto como un guerrero, ahora me levanto como una guerrera, ahora me esfuerzo y soy valiente, ahora entiendo que aunque estoy débil, fuerte soy porque te tengo a vos, porque me amás, porque tu diestra me sostiene, porque vos estás conmigo todos los días de mi vida. No estoy solo, vos estás conmigo. Y ahora no soy yo, ahora sos vos en mí. ¡Wow! Eso me abre ahora la cabeza. Entonces yo ahora salgo a la vida y enfrento la vida desde la victoria, desde la batalla ya ganada. No tengo que hacer nada para ganar esa pelea, ya la ganó Cristo Jesús. ¿Y eso por qué lo sé? ¿Por qué tengo esa convicción? Porque el Espíritu Santo me lo reveló. Porque ahora ya lo sé, ya lo tengo conmigo. ¿Cuántos gritan amén? Amén. Así puedo tragar tranquilo. Gloria a Dios. Esto es ser un discípulo de Jesús. Pasar tiempo, pero también una persona que vive conforme a las palabras de Dios. Y para vivir conforme a la palabra de Dios, entonces tenemos que conocer las Escrituras y tenemos que pasar tiempo meditando entonces en la palabra de Dios. Y eso demanda tiempo, demanda un esfuerzo de parte de nosotros. ¿Amén? Punto 2. Un discípulo de Jesús es una persona que da fruto. Mirá al que tenés al lado. Un discípulo de Jesús es la persona que da fruto. Decile, fruto. Fruto. Ahí va. Vamos a Juan 15. Juan 15. Vamos a leer 5 pasajes. Juan 15, es un pasaje muy conocido, dice Jesús, yo soy la vid, y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que un discípulo de Jesús es una persona que da fruto, fruto. Y yo no veo un árbol que saque su propio fruto, lo coma y diga, qué buen árbol que soy. Mirá el fruto que di. ¡Wow! ¿O no? ¿Ustedes vieron algún árbol alguna vez que agarre? ¡Tac! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué bueno que soy! No hay otro como yo. No hay otro. Es así. Yo no veo un árbol que haga eso. No veo. Así que ningún árbol tiene la capacidad de decir si es bueno o malo. Grabátelo eso. Vos no tenés la capacidad para decir si sos bueno o malo. Si lo que estás haciendo está bien o está mal. No tenemos esa capacidad. Acuérdense que el corazón, ¿qué es? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Ahora, ¿quién dice que el fruto es bueno o es malo? El que come de ese fruto. Ajá. El que come del fruto del árbol, esa persona sí va a decir, qué rico este fruto. Y va a ir a otro árbol y va a agarrar, esta naranja es agria. No miren a nadie, no miren a nadie. Yo ahí vi que hicieron así. No. No miren a nadie. Yo miro para arriba, porque no quiero que nadie me habló a mí cuando dijo eso. No. Pero el otro es el que tiene la capacidad de decir si tu fruto es bueno o es malo. El otro, el que lo come. Cuando agarrás un fruto de ese árbol y lo probás, ahí podés decir si ese árbol es bueno o es malo. Hasta que no comés de un fruto de ese árbol, vos no podés saber qué capacidad tiene ese árbol. Lo podemos ver grandote. ¿Vieron que hay árboles grandotes que dan hojas espectaculares? Dan una sombra bárbara, pero te ocupan un lugar. Y ahí se me viene, así como tenemos el hermano Boya, el hermano Boya va para arriba, el hermano Plomo va para abajo, el hermano Maceta, también podemos decir el hermano árbol que no da fruto. Está ahí, lo tenemos en el medio del jardín, pero está ahí, no da nada, no da nada. Hasta que no da fruto, ahí no vamos a poder decir, este es un árbol bueno, lo dejo. ¿Por qué? Porque da fruto. Y cuando vemos que un árbol no da fruto, dice la palabra, ya, lo sacamos. Cada vez tenemos menos tierra en nuestras casas. Cada vez los terrenos son más chiquitos, como para tener un árbol que ocupe medio jardín. Y no de nada. Hasta que no damos fruto y alguien prueba de ese fruto, no vamos a saber si somos buenos o malos árboles. Así que un discípulo de Jesús da fruto. Anotátelo ahí, grabátelo ahí. Da fruto. Y uno se da cuenta cuando alguien
tiene gozo, uno se da cuenta cuando alguien tiene paz. Cuando entras en un lugar y de repente hacen, ahí es donde algo está pasando. Ahora cuando entras y vos decís, llegó el hermano, vamos. ¿Por qué? Porque trae gozo, trae paz. Entonces uno, ¿qué quiere hacer? Pasar tiempo con ese hermano, ¿o no? Queremos estar con personas que nos animen, que nos edifiquen, que nos alienten a seguir la palabra de Dios, ¿o no? O pasamos tiempo con alguien que está, y sí, separate, no vale la pena, mira lo que te hizo, hacele lo mismo. Y te ponen así los dientes, hacele lo mismo. Y vos ves, ¿o no? Vos decís, este no tiene gozo, no tiene paz. No hay fruto en esa persona. Entonces, cuando la gente habla de vos y vos decís, quedé en paz. Cuando hay una consejería y vos decís, este hermano me animó, me voy con paz después de haber charlado con él. ¡Wow! O decís, salí de hablar con este hermano y tengo un matete, tengo un esfuerzo intelectual ahora por amarlo. Hay que volver a llenarse del Espíritu Santo, ¿o no? Y es interesante porque comunicar siempre comunicamos. Eso es algo que también tenemos que entender. Ayer sí, hablábamos con los líderes. Siempre estamos comunicando, siempre, siempre, siempre comunicamos. Y si es necesario también comunicamos con palabras, pero siempre comunicamos algo. Entonces cuando uno está acá arriba y uno ve que la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Vamos a hablar de discípulos. Otra vez. Los que se ríen es porque lo estaban pensando. Estaban duros así como para no poner cara, pero lo estaban pensando. Estamos comunicando. Cuando nos dicen algo y enseguida, no, está todo bien, está todo bien. Estamos comunicando algo. Siempre vamos a comunicar. El discípulo va a manifestar el fruto del Espíritu. Se manifiesta. Cuando tenemos el Espíritu Santo con nosotros, se manifiesta el Espíritu, el fruto del Espíritu. Se tiene que manifestar. Y si no se manifiesta el fruto del Espíritu, ¿qué se va a manifestar? ¿El fruto de quién? Fueron suaves. De la carne, vamos a dejar de la carne. No de Satanás, de la carne. O estamos con Jesús o estamos en contra de Él. Es así. O se manifiesta el fruto del Espíritu o se va a manifestar lo que tengo dentro, el fruto de la carne. Algo se va a manifestar, siempre, siempre se va a manifestar. Gálatas 5:22, pasaje que hay que estudiarlo de memoria. Habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, más el fruto, dice, del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué me quedé? Bondad. Voy a tener que seguir trabajando en ser más bueno. Me lo olvidé. Y dice, contra estas cosas, ¿qué? No hay ley. No hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Saben qué significa eso? Que cuando el hermano me odia y hace algo en contra mío, yo voy y lo bendigo y le digo que Dios te bendiga. Ahí estoy quebrando
eso. Cuando alguien te hace algo que no está bueno y vos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no hay ley que te impida que el fruto del Espíritu se manifieste. No hay ley. No hay algo que te impida tener amor por el que te odia. No hay algo que te impida tener paciencia cuando el mundo va a 1000. No hay ley. No hay ley que te diga, no hagas esto, no hagas lo otro. No, no hay ley. Contra el fruto del Espíritu una ley se va a manifestar. Ahora, tampoco yo voy a tener una ley, tampoco yo voy a tener un poder para que el Espíritu Santo deje de manifestarse. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, se va a manifestar. No lo puedo detener, no lo puedo controlar. Se va a manifestar. Me va a brotar amor, me va a brotar la fe, me va a brotar la mansedumbre, la templanza. Brota, brota, brota. No puedo decir, bueno, hoy voy a controlar, le voy a dar un poquito de amor hoy. Poquito. Y no puedo. Lo voy a amar. Va a brotar el amor de mí. No hay ley. No hay ley. Dice Romanos 12, 14 al 21. Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie que mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Dice, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe ¿qué? La ira de Dios. La ira de Dios. Dice, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, no les demos de comer. ¿Dice eso? Si tu enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Queda mal, queda mal. Dice, no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Así que fíjense, Pablo hace énfasis en esto porque está diciendo, no hay algo que te impida amar a tu enemigo. No vas a tener la excusa de decir, no, lo que pasa es que tengo la comida contada, entonces como viene mi enemigo, no le doy. Porque el Señor es el que te sustenta. Tenés todo para darle a los demás. No tenemos excusa, no hay ley para que el fruto del Espíritu brote de nosotros. Y fíjense que hoy nosotros estamos viviendo momentos donde muchas veces se generan peleas intelectuales, pro vida con los pro aborto, y ahí sacamos ahí, y vos decís, ¿cómo hago para ganar a un pro aborto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que se vea el fruto del Espíritu. Te amo. ¿Pensás diferente a mí? Te amo. ¿Cómo hago para ganar a mi esposo ese que... ¿Cómo hago para ganar a mi esposa que... A la suegra. ¿Cómo hacemos? Había que meter la suegra, perdón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
No hay algo que me impida amarlos. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Empezamos a discutir. No, eso no es así, no tenés razón, y tal vez tenemos razón. Pero no los estamos ganando, los estamos alejando. Gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu. Y ahí los vamos a ganar. Con el fruto del Espíritu es donde el Señor gobierna. Ahí es donde está el Señor. Dice en Mateo 14, 3 al 21, ya voy terminando, no se me asusten, ya voy terminando. Dice que Jesús lo empezaron a seguir las personas. Él tenía mucha tarea. Y entonces en un momento le dice a los discípulos, vamos a descansar. Gloria a Dios. Siempre nos gusta cuando el Señor dice, vamos a descansar. Vamos a descansar. En nuestro caso nos dijo, vamos a descansar. Y nos llevó a unas lindas playas. Y uno está ahí reposando con el Señor. Pero de repente, ¿qué pasa? Te ponen el parlante acá. Con una música que es irreproducible. Irreproducible porque no se entiende la letra. Y hay uno que hace, estoy de vacaciones, me saqué la camisa del pastor, no me ve nadie. ¿Y ahí qué hacemos? Queridísimo mío, yo te voy a poner una prédica al lado, a ver si la vas a dejar, porque yo tengo el mismo derecho que vos. Si vos ponés esa música del diablo, yo te voy a poner algo más fuerte. No pasa acá, yo sé que no pasa acá. Ahí me di cuenta que no hay vacaciones. No hay vacaciones. Y con Jesús pasaba lo mismo. Él dice, vamos a descansar. Y yo me imagino a los discípulos, vamos ahí, nos vamos a tirar a la playa. Buenísimo. Gloria a Dios, le habrán dicho. Y dice que cuando iban, que oyeron a Jesús, dice, oyéndolo, Jesús, que se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, gloria a Dios, esos lugares donde no hay señal. Y si hay señal, el Señor te rompe el celular para que no te llame nadie. A un lugar desierto y apartado. Y vos decís, vamos, Señor, gloria a Dios. Dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, o sea, lo empezaron a seguir. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Claro, porque está dentro la compasión. Y se manifiesta la compasión. Y Jesús dijo, no, es que no hay vacaciones, muchachos. La compasión está, la gente está. Y bueno, va a salir. No va a salir el enojo, listo, cierro, no, apago el celular, no sé, hola. Yo hago cosas que las antenitas me dicen que ustedes hacen. No. Y dice que tuvo compasión de ellos Jesús. Dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, o sea, siguió trabajando Jesús. Él dijo, yo vine a servir, y eso hago. Y yo me imagino a los discípulos diciendo, y yo vine a descansar, y eso no hago. Pero Jesús. Y dice que cuando anochecía, o sea, todo el día, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. No sé quién habrá sido el primer loco que se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, vení, Jesús. El lugar es desierto, o sea, estamos acá en la playa, está el mar, está lindo, están las estrellas ahí. Dice, la hora ya es pasada, o sea, ¿no? Dice, despide a la multitud. Hasta acá, listo,
se cerró, váyanse. Hasta acá, hasta acá. Dice, para que vayan por las aldeas. Y la verdad, yo ya me hice toda la película. Jesús, deben tener hambre. ¿Por qué no termina el culto temprano? Así la gente se va a comer. Señor, dale. Terminalo, dale. ¿Hasta cuándo, Jesús? Ya está. Arrancamos a la mañana y es la noche, dale. Deben tener hambre. Ellos deberían estar famélicos. Pero siempre la excusa es el otro, ¿no? Deben tener hambre, despedilos. Y Jesús dijo, sí. Dice, tienen hambre. Versículo 16. No tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Sí, ¿me pones esa excusa? Dale vos de comer. Fruto. Dale vos de comer. Y ahí, me imagino que Jesús les dijo, ustedes son los responsables de darles de comer. Ustedes. Vayan y denles de comer. Ustedes son los proveedores de buenas noticias. Ustedes son los proveedores de anunciar el año agradable del Señor. Ustedes. Denles ustedes de comer. Fruto. Cuando alguien va a golpear a tu casa y te pide algo, es porque tiene necesidad. ¿Y qué viene a pedir? Fruto, comida. Denle ustedes de comer. Así que yo creo que estaban ahí acorralados y ese discípulo habrá dicho, no tenemos nada. Vinimos de vacaciones, Jesús. Vinimos acá a pasarla bien, no tenemos nada. Juan lo va a aclarar. Dice, no tienen nada. No tienen nada. Yo me imagino a Jesús. Esto me hace acordar cuando uno busca algo en el placar y le decís a la esposa, no encuentro el pantalón. Y yo me pongo nervioso porque no encuentro el pantalón, no lo veo. Está todo dobladito y no lo veo. Y viene mi esposa con esa mansedumbre, con esa bondad, con esa templanza, ¿no? Y parece la película de Tiburón. Tan, 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 tan. Porque ya me ve que la templanza se me fue y hace así. Acá está. Acá. Me vas a acordar no sé, bueno. Ahí está. Me imagino esta situación, Jesús dice, ¿no tenés nada? Andá y fíjate. Así hacen las esposas después de 5 años. Andá, fíjate bien. Tiene que estar ahí, lo doblé y está ahí. Y vos ves ahí un coso. No veo. No tengo nada. Andá y fíjate bien. Y ahí es donde viene y hace, acá está. Tenés. Siempre algo vamos a tener. Y dice que los discípulos se fueron a fijar entre toda esa multitud. Y dice que encontraron, hay unos panes y unos peces. Y dice, algo hay. Y ahí dice que ellos dijeron, pero no tenemos sino solo 5 panes y 2 pececitos, Jesús. Dale. Queremos estar de vacaciones, Jesús. No tenemos mucho. Y lo lindo es que el Señor, con lo poco que vos tenés, ahora vamos a ver que Él lo puede multiplicar. Y con lo poco que vos tenés,
vos le podés dar de comer a un montón de gente. Y fíjense que dice el versículo 14, y él les dijo, tráemelos acá. Dice que entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes ¿a quién? A los discípulos. ¿Quién le tenía que dar de comer? Los discípulos. Los discípulos eran los encargados de darle de comer. Así que Jesús multiplicó y no se lo dio a la gente. Se lo dio a los discípulos. Y los discípulos, dice, a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y vamos a ver un capítulo siguiente, el capítulo siguiente, va a volver a pasar lo mismo. Y van a ser 4.000 los que van a alimentar. Y pasa lo mismo. Va a pasar lo mismo. No tenemos nada, no tenés nada. Otra vez no tenés nada. Y dice que Jesús multiplica y dice, y se lo dio a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Con lo poquito que vos tenés, Dios puede alimentar una multitud. Por eso no podemos decir, no sirvo para nada. Yo no puedo hacer eso. No sirvo para hacer eso otro. Porque con lo poquito que vos tenés, el Señor lo multiplica. Lo lindo es que no lo multiplicaron los discípulos. No tenemos la capacidad de multiplicar las cosas espirituales, lo que Dios quiere hacer. Es Él el que lo hace. Pero Él es el que nos capacita como árboles para generar mucho fruto. No lo vamos a hacer nosotros. El amor no está en nosotros. No va a estar. El gozo no va a estar en nosotros. No va a estar. Pero cuando tenemos a Jesús, ahí es donde el Espíritu Santo empieza a producir el fruto. Y ese fruto es ilimitado. Denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Muchas veces sentimos que no tenemos los frutos necesarios para hacer esa tarea que me asignaron. Muchas veces sentimos que no tenemos el fruto necesario para poder hacer eso que tengo que hacer, para enfrentar eso que tengo que enfrentar. Y de repente te viene esa boleta que no la estabas esperando. ¿Y ahora qué hago, Señor? ¿Qué hago ahora con esto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Tiene que brotar. Señor, ¿qué hago con esto? Dale vos de comer. Pagala vos, te va a decir el Señor. Pagala vos. No tengo plata, Señor. ¿Cuánto tenés? Ponelo en mis manos y se va a multiplicar y vas a poder pagar y vas a poder dejar de endeudarte y vas a poder empezar a tener una vida próspera. ¿Por qué? Porque ahora el fruto del Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Denle ustedes de comer. Y lo que me anima y lo que me motiva a mí siempre es animar a que el otro haga la tarea, a que el otro sea el que lleve el fruto. Porque si no siempre es el pastor, siempre es el líder, siempre es el otro. Ay, pastor, me está pasando esto, ¿puede solucionarme el problema? No. Solucionalo vos. Vos ya estás capacitado para hacerlo. Porque si no vamos a crear hijos dependientes de nosotros, del pastor. Y nosotros como líderes tenemos que influenciar a esos creyentes
a que puedan empezar a ser discípulos y que dependan de la palabra de Dios, que dependan del Espíritu Santo, que empiecen a obedecer lo que su palabra dice, que empiecen a tener esa revelación de parte de Dios para que puedan accionar seguros, para que puedan accionar confiados. Pastor, no sé si tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro. ¿Saben por qué pasa eso? Porque si el pastor te dice que hagas esto y te va mal, la culpa es del pastor. Si el pastor te dice que hagas lo otro y te va bien, qué grande que soy, qué buen árbol que soy, cómo le obedezco al siervo de Dios. Es un ungido, él, que me dice lo que tengo que hacer. Pero cuando va mal, la culpa es del pastor. Entonces nosotros decimos, ¿qué te dice el Señor? Pastor, qué buena palabra que da usted. Eso me lo dicen mucho. Este es el momento que se tienen que reír. Eso me lo dicen mucho. Pastor, qué buena palabra que da usted. Yo me quiero congregar acá. Me asusta cuando me dicen eso. Porque le digo, ¿sabes lo que pasa? Hoy puede ser que te haya gustado. Pero mañana voy a decir algo que no te va a gustar y te vas a ir. Andá, orá y que sea el Señor el que te confirme si te tenés que quedar acá o no. Entonces, cuando te guste la palabra, gloria a Dios, que sea transformadora. Cuando no te gusta la palabra, gloria a Dios y que sea transformadora. Pero vos le vas a obedecer al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo te diga, no a una persona humana. El Espíritu es el que nos revela qué hacer cuando conocemos su palabra y cuando meditamos en ella. Nos empieza a hablar, nos empieza a transformar y ahí es donde empezamos a producir, a manifestar, mejor dicho, el fruto del Espíritu Santo. Y termino con esto, Ezequiel 47 va a hablar de un árbol. Ezequiel 47:7 dice, cuando volví pude ver que en ambos márgenes del río había muchísimos árboles. Había muchísimos árboles. Y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja del Arabá y se pierde en el mar. Una vez que el agua entra en el mar se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que nadan por donde entra la corriente vivirán. Todos los seres que nadan por donde entra la corriente vivirán. Y fíjense que aclara, todos los seres que vivos, todos los seres vivos. ¿Cuántos saben que nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados? Y ahí es donde alguien nos predica la palabra. Y ahí es donde podemos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Ahí qué pasa? Ahí empezamos a tener vida. Dice que nuestro espíritu vivifica, empieza a tener vida. Y ahí dice la palabra que somos como bebés. Ahora, como un bebé, ¿qué pasa? Si lo dejamos solo, ¿qué hace? Se muere. Depende de otro. Así que dice que todos los seres vivos que nadan, hay un costo. Hay que nadar. Pero fíjense que dice, por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores. Junto al río. ¿Dónde se paran los pescadores? Por lo general se paran en tierra firme, ¿o no? Están afuera del río. Están pescando. Están afuera de ese río. Y dice, junto al río se pondrán los pescadores y tendrán sus redes desde Engadí hasta en Eglaín
y las especies de los peces serán tan numerosas como la de los peces del mar grande, pero sus pantanos y sus lagunas no se limpiarán, sino que seguirán siendo salinas. En ambos márgenes del río crecerán toda clase de árboles frutales. En ambos márgenes del río crecerán toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto. Ahí está hablando de los discípulos. Ahí está hablando de vos. Ahí está hablando de mí. Ahí está hablando de los que pagan un precio. Los que deciden qué costo van a invertir y deciden por el costo de la palabra de Dios. Dice que ahí son árboles que dan fruto y que sus hojas no caen. Dice, esos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que las riega sale del santuario, sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Mucha gente va a venir a comer de tu vida. Y vos vas a tener que darles de comer. Vos vas a tener que tener ese fruto para darle a los demás. Vos. No el pastor, no tu esposo, no tu esposa. Vos. Te está hablando a vos el Señor. Y me gusta porque en Apocalipsis 22 habla del mismo árbol. Este árbol que está plantado junto a las aguas y que dice que todos los meses del año da fruto. Todos los meses del año. Qué lindo que es venir en verano cuando hay un clima agradable, ¿no? Pero en invierno muchas veces se complica. Sobre todo porque no tenemos estufa. Y se empieza a complicar. Pero dice que todos los meses del año hay fruto. Yo voy a ir. Voy a ir con calor, voy a ir con frío. ¿Por qué? Porque tengo fruto para dar. Porque tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Tengo todo para ir, tengo todo para poder hacerlo. No hay algo que me impida hacer la voluntad de Dios. Todos los meses del año tengo fruto. ¿Y saben por qué dice todos los meses del año? Porque todos los meses del año hay gente que tiene hambre. Todos los meses del año. No hay épocas. Siempre hay gente con hambre. Y siempre tiene que estar el que tiene mucho fruto. Siempre. Y termino como empecé con Mateo 4, 18, 22. Fíjense que Jesús es el agua de vida, el río que empieza a venir sobre nosotros. Nosotros somos esos pescadores que muchas veces estamos afuera. Creemos, sí Señor, esto es verdad. Lo entiendo. Pero ¿sabes qué, pastor? Me cuesta. Sé que ese trabajo no me bendice, pero no lo voy a dejar porque es mi sustento. Sí, pastor, sé que estoy viviendo en una relación que no te agrada, pero ¿sabes qué? No puedo cortarla. No puedo. Pero el Señor nos está diciendo que ahora no seamos creyentes, que ahora seamos discípulos, que demos un paso más, que tiene un costo, que tiene un precio que pagar. No nos podemos quedar en el mismo lugar, tenemos que avanzar. Así que tenemos que empezar a meternos en este río, empezar a beber de estas aguas. Eso es empezar a bucear
en los ríos de Dios. Eso es empezar a meternos en la palabra de Dios, empezar a ver qué dice, qué es esto que me están diciendo. Esto que el pastor dijo el domingo, ahora lo voy a empezar a ver el lunes, el martes, el miércoles. Empiezo a meditar. A ver, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que soy un creyente nada más? ¿Seré discípulo yo, Señor? Decímelo, porque si es que creo que soy un discípulo y soy un creyente, me avergonzaría mucho, Señor. Yo quiero agradarte y para eso te tengo que poner a vos como el Señor de mi vida. Me tengo que correr y dejar sentar ahora a Jesús en el trono de mi vida. Que Él sea mi Salvador, pero también que Él sea mi Señor. Él ahora es el que manda, yo soy el que obedece. Él me dice y yo obedezco. Y ahí empezamos a tener una relación de siervo y el de amo, de hijo y el de padre. Y ahí es donde en eso Él me va diciendo y yo ahí recibo su amor, ahí recibo su corrección. Ahí es donde empiezo a llenarme de esas aguas de vida que empiezan a hacer que ahora en mí, que tal vez era un árbol malo, ahora empiece a haber sanidad y ahora empieza a haber vida y ahora en vez de enojarme, ahora hay gozo. En vez de estar nervioso, ahora hay mansedumbre. En vez de estar haciendo las cosas arrebatadamente, ahora tengo templanza. En vez de no saber para dónde voy, ahora tengo fe, ahora tengo una dirección, ahora tengo una guía. Creo en su palabra, creo que es viva, creo que es eficaz y creo que es más cortante que espada de doble filo, que me va a llevar a un lugar de bendición, a un lugar de paz, a un lugar de gozo. Y ahí es donde empiezo a ser transformado en los ríos de Dios. Empieza a fluir ese río, viene de arriba hacia abajo y yo me empiezo a meter. Y ahí es donde Él me transforma y de repente aparece el primer fruto. Y ahí es donde alguien empieza a verme. Dice, pero vos no eras el que cuando te decían esto te enojabas. Sí, pero ahora soy un árbol nuevo. Ahora empieza a haber fruto de bendición en mí. Y en ese tiempo de Dios, ahí es donde empieza a salir el otro fruto. Y ahora más fruto, y más fruto, y más fruto. Y ahora soy yo, el que antes era el que me sentaba para comer. Comía, comía y comía, pero no podía dar nada. Ahora soy yo, con el Espíritu Santo en mí, que empiezo a darle de comer a otro. Ahora soy yo el que antes no tenía nada, pero ahora tengo un montón para darle. ¿Por qué? Porque me metí en el río de Dios. ¿Cuántos hoy el Espíritu Santo les está diciendo, ese creyente sos vos? Esa persona que venía, escuchaba, que leía la palabra, que la estudiaba, pero desde solamente un conocimiento intelectual. Pero ahora el Espíritu te está diciendo, pero ahora quiero que seas discípulo. Quiero que empieces a recibir la palabra fresca de parte de Dios. Esa palabra que es solamente para vos, para que empieces a ser transformado, para que empieces a ser guiado por Dios, no para que seas como esas olas del mar, que va de un lado para el otro, como esos pescadores, que se subían a esa barca para cumplir, para hacer la tarea, tal vez para hacer eso que el pastor te dijo que hagas, tal vez para hacer ese servicio que venías haciendo. Ahora el Señor quiere que dejes eso
que dejes las redes, que dejes la barca y que puedas zambullirte en el río de Dios. Que empieces a ser un verdadero discípulo, una persona que conozca, pero una persona que medite en la palabra de Dios. Y quiere que seas un discípulo para que se pueda ver el fruto y que otros coman de lo que vos tenés para darle. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Yo te voy a pedir que te puedas poner de pie. Me gustaría que cantemos esta canción, pero con el corazón. Que la cantemos entendidos. Que podamos ahora entrar y decirle al Señor que venga como esa lluvia, que venga como ese rocío sobre cada uno de nosotros, para que eso nos empiece a alimentar, ese maná del cielo que Dios le dio al pueblo de Israel. Es el agua, es ese río de Dios, esa lluvia temprana y tardía que viene para regarnos todos los días del año, todos los días del año. Que podamos decirle, Señor, ven. Ven como lluvia, ven, empezá a regarme, hacé subir las aguas para que yo pueda beber, para que pueda ahora empaparme en tu presencia, para ser lleno de tu Espíritu Santo, para que en mí no haya un pensamiento carnal, para que en mí no haya un pensamiento que no venga del trono de Dios. Entonces ahí yo voy a tener seguridad y convicción que lo que voy a hacer está avalado 100% por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo les voy a pedir que podamos cantar, pero que podamos levantar nuestras manos, que podamos saltar, que podamos hacer de esta canción nuestra oración hacia Dios. Libera tu río sin medida. Sí, Señor. Libera tus aguas agitadas. Sí, las fuentes del cielo están esperando. Ven sobre mí. Decile, ven sobre mí. Lluvia. Ven sobre mí. Ven sobre mí. A las aguas subir en este Oh, Señor, lugar. abre las compuertas de los cielos. Señor. Libera tu río sin medida. Hasta que sobreabunde, Señor. Libera tus aguas agitadas. Oh, sí, Señor, que el Espíritu Santo esté agitando en esta mañana. Quiero nadar. Sí, Señor. Queremos nadar, Señor. Quiero beber de tus aguas. Sí, Señor. Quiero nadar en tu río. Quiero beber De tus aguas. Sí, Señor. Quiero más de ti, Señor. ¿Cuántos quieren más del Señor? Quiero más de ti, Señor. Queremos más, Señor. Ven sobre mí como lluvia. Sí, Señor. A las aguas subir en este lugar. Libera tu río sin medida. Señor. Libera tus aguas agitadas. Porque quiero nadar. Quiero nadar en tu río. Quiero beber Quiero beber de
Existen aguas a los tobillos. Hay más del Señor. Existen aguas a la rodilla. Pero hay más del Señor. Existen aguas a Los lomos. Hay más. pero hay aguas profundas. Yo lo sé. Sí, Señor. Sí, Señor. Quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Sí, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, porque esas compuertas se abrieron en este lugar. Ha caído una lluvia, Señor, que nos ha empapado. Padre, y está inundando este lugar. Está inundando este lugar. Señor, no permitas que nos vayamos sin sumergirnos, sin ir a lo profundo, sin empezar a nadar en lo sobrenatural, sin empezar, Señor, a experimentar tu amor, el gozo de tu salvación. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos salir empapados, Señor, en esta mañana. Padre, queremos beber. Que empiece, Señor, a producir ese fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, hasta que sobreabunde, para que podamos alimentar a todos los que nos rodean, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y este fuerte aplauso, Señor, para ti. Gloria a ti, Señor. Ven a tus aguas a girar. Quiero nadar en tu río. Quiero beber de tus aguas. Quiero nadar en tu río. Quiero beber de tus aguas. Existen aguas a los tobillos de ti, Señor. Existen aguas a la orilla. Quiero más de ti, Señor. Pero hay agua profunda, yo sé. ¿Cuántos? Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. De ti, Señor. Amén, papá. Bendecida semana, hermanos, y en victoria. Amén.